Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí con Héctor Gil García. Buenas tardes, Héctor. Muy buenas tardes, Natalia. Un placer estar aquí contigo y con todos vosotros, los amigos de la cooperativa. Vamos a empezar con esta entrevista preguntándote cómo o de qué manera decidiste investigar y formarte en terapias complementarias. ¿Qué te atrajo hacia este mundo? Buena pregunta. No lo sé. Es una llamada, una llamada misteriosa. Creo que es un poco un instinto investigador, filosófico, porque me preguntaba por la causa de la enfermedad y empecé a indagar las causas emocionales, las causas del sistema nervioso, a través de la descodificación, de la bioneuroemoción, de la psicosomática clínica humanista y llegué a las leyes del doctor Hammer, que son las leyes biológicas, maravillosas, increíbles, y todo eso me dio un marco de causas emocionales y mentales que a través del estrés impactan en el sistema nervioso y originan todas las enfermedades que existen. Pero todavía quise ir un poco más allá, un poco más lejos y descubrir por qué esos marcos mentales crean esas creencias o experiencias que a través de las emociones impactan en el cuerpo. Y la causa de esas ideas o creencias mentales erróneas está en la ignorancia, con lo cual, estudiando, investigando las causas, fui a parar a la filosofía más profunda del mundo, que es el budismo, el cristianismo, el platonismo, es decir, filosofías sobre la realidad y la no realidad, descubriendo que lo que llamamos realidad ya de por sí es una situación de la mente, por así decir, escindida o una situación de la mente, digamos, patogénica. Con lo cual, la raíz de la enfermedad, de todas las enfermedades, descubrí que era la ignorancia. Y eso pues me ha llevado a una búsqueda maravillosa, incansable de las causas, descubriendo que al final, digamos, la causa será el salir de la ignorancia, salir del samsara, salir de la ilusión y de alguna manera ir despertando la mente a lo más real. Eso sería la curación profunda, esencial del ser humano. Una pregunta, porque yo he investigado mucho antes de hacer la entrevista sobre ti, nos conocemos ya a tiempo. ¿Podrías definirme, para quien luego busque información sobre ti, qué es un terapeuta transpersonal? Con palabras para que la gente entienda, traducirlo. Gracias. Sí, un terapeuta transpersonal es aquel profesional que se dedica a acompañar procesos, digamos, de salud emocional, de bienestar emocional, a través de un enfoque basado en la transpersonalidad o en la psicología transpersonal. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros acompañamos procesos de sanación pero con un enfoque más allá de lo personal, entendiendo que todo lo que le sucede a la personalidad, enfermedades físicas, emocionales, psicológicas o mentales, accidentes, casualidades, repeticiones, es una manifestación de un aprendizaje profundo, con lo cual la psicología y la terapia transpersonal lo que buscan es despertar a un yo mucho más profundo, desarrollar una identidad mucho más profunda que la que se enfermó. Por lo tanto, no solamente buscamos la sanación, sino buscamos el encuentro con uno mismo, buscamos el encuentro con un yo mucho más profundo. Por eso se podría decir que es una psicología espiritual o una psicología que busca la esencia del verdadero ser humano. Desde ese punto de vista, el ser humano que se va despertando a su realidad más profunda puede identificar sus patrones de pensamiento, de comportamiento, de reacciones y no solamente descubre que muchas causas están en él, sin, no afuera, en el mundo, de eso se deriva que se autorresponsabiliza y además también produce una liberación de todos esos patrones que son, digamos, inducidos por la familia, por la cultura, por el entorno social, de manera que lo que se propicia con la terapia transpersonal es un camino alquímico interior de sublimación, o dicho en palabras de la psicología junguiana, un camino de individuación. ¿Para qué? Para poder llegar a vivir nuestro propio destino y no el destino de nuestros padres, de nuestra familia,
de nuestro pueblo o de nuestra cultura, sino llegar a vivir lo que realmente somos o realizar en el mundo lo que realmente hemos venido a realizar. Eh, Como decíamos antes, nos conocemos por casualidades de la vida. Cuando empezamos en 2020 con la pandemia, a través de la cooperativa hicimos un ciclo de conferencias. En ella recuerdo que presentamos una parte que a mí me apasiona porque tú trabajas tantos campos, te dedicas a lo transpersonal, pero trabajas muchos campos. En este caso es el proyecto Sentido. A mí es que es una parte que considero que todo el mundo debería de saber su proyecto Sentido. ¿Quieres dar una pequeña pinceladita de lo que puede aportar conocer el proyecto Sentido a las personas que luego verán el vídeo? Sí, por supuesto, Natalia. Aunque te diré que trabajo muchos campos, pero en realidad son poquitos, porque trabajo, digamos, el campo personal, es decir, desde la concepción, el embarazo, el parto, la infancia, la adolescencia y la persona adulta o madura, trabajo el campo personal con un enfoque transpersonal, es decir, buscando la trascendencia de esa persona hacia lo espiritual. Pero no son muchos campos, por ejemplo, no trabajo con astrología, ni con tarot, ni con flores de Bach, ni con homeopatía. Lo digo porque hoy en día hay miles y miles y miles de técnicas y de escuelas y de campos. Y yo me centro simplemente en hacer una especie de línea biográfica. El transgeneracional, la infancia, la adolescencia y la vida personal, todo eso traspasado, estudiado, sanado, digamos purificado para llegar a un elemento espiritual. Pero no son tantos campos, al final son, digamos, dos o tres escuelas unidas. Y, y el proyecto Sentido es la información que recibe un bebé en el momento de los primeros días, meses o años de vida. Sería un momento o un paquete de información que va desde la concepción hasta los primeros 3 años de vida. Todo ese momento, que dura varios años, como os digo, está impregnado de memorias, de improntas. Por ejemplo, ¿para qué quiero concebir a este bebé? ¿Para qué quiero tener un niño o una niña? ¿Para qué quiero que este niño em, tenga que me haga una función a mí? Por ejemplo, que me haga compañía, que me haga reír, que me realice como persona. De manera que en ese bebé se van impregnando los deseos, necesidades, voluntades inconscientes de la madre, del padre y de la familia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es como la construcción de un edificio. Si construimos un edificio, pues todos los arquitectos van poniendo el diseño de las plantas, de los balcones, de las vigas, del tejado. Y finalmente ese edificio funcionará bien para aquello que ha sido programado, pero funcionará mal para todo lo demás. De manera que si descubrimos nuestro proyecto sentido, lo sanamos en el sentido de que lo cambiamos, le devolvemos a nuestra familia sus necesidades, sus intenciones y sus deseos desde el amor y desde el respeto, pero nos liberamos de ese proyecto sentido para conectar con nuestro propio sentido, pues todo lo que viene después de la infancia, que es la adolescencia, la madurez y la vejez, cambia por completo, de manera que nos podemos sanar y liberar de un montón de memorias que están ahí en los primeros años de vida, como son, por ejemplo, tú estás programado para, en vez de ser un hombre, ser una mujer, o estás programado para, en vez de ser una mujer, ser un hombre, o estás programado para cuidar a tus papás cuando sean viejos, o estás programado para ganar dinero, o estás programado para cuidar de tus hermanos. Entonces descubrimos que todas las enfermedades, todas, el cáncer, la leucemia, la psoriasis, la osteoporosis, las inflamaciones, las enfermedades psicológicas, mentales, emocionales, todas las enfermedades tienen un componente muy importante de proyecto sentido, es decir, que están programadas desde la infancia. Con eso no podemos echar la culpa a los padres ni a la familia, sino entender que ellos programaron a ese bebé porque tenían sus necesidades y sin echarles las culpas y sin cabreos, con responsabilidad, observamos ese proyecto, lo soltamos, lo sanamos y desde la gratitud seguimos nuestro propio camino individual, nuestro propio proceso de individuación. Por eso, descubrir tu propio proyecto sentido y de alguna manera sanarlo o desconectarlo te libera muchísimo y puedes vivir tu propia vida.
reconozco que yo trabajé en plena pandemia, hice el curso, porque Héctor ofrece, aparte de este curso, otros cursos online en su escuela, que ahora hablaremos. Yo hice la formación con vosotros de Proyecto Sentido, investigando lo que tú cuentas, desde mi preconcepción hasta mis primeros años de vida, descubrí muchas cosas, lloré, grité, y he de reconocer que desde que hice ese trabajo de aceptación, de porque he venido lo que tenían proyectado de mí, de liberarme de todos sentimientos, porque eran sentimientos que yo llevaba que no eran míos, porque he llegado a verlos y a sentirlos y descubrir que no son tuyos. Y esa liberación a mí me ha dado, o sea, ha habido un antes de hacer esa formación de Proyecto Sentido y un después en mi vida. El conocer y entender y lo que tú dices, agradecer que estoy aquí y que he venido a hacer ciertas cosas independientemente de los patrones que me hayan metido. Yo he vuelto a reprogramarme y la verdad es que me ha ayudado a soltar muchos patrones repetitivos porque eran ciclos repetitivos y por qué pasa esto y por qué pasa esto. A veces buscamos explicaciones y no lo encontramos. Yo al hacer ese trabajo con vosotros de ciclos repetitivos fui para atrás, para atrás, para atrás, hasta ya justo el primer desencadenante fue en el momento de mi concepción. Justo las fechas coincidían, digo, wow, ¿cómo yo no he caído antes en esto? Y fue algo súper esclarecedor en mi vida y he de agradecer que la vida me pusiera a ti, a tu escuela, en el camino para poder sanar esto y seguir avanzando. Muchas gracias, Natalia, te lo agradezco mucho. Yo también me dedico a esto porque me impactó mucho cuando lo encontré, cuando lo descubrí. Todos los psicólogos clásicos hablaban de la importancia de la infancia, pero nunca me imaginé que fuera tan potente, tan importante. Y además, la escuela, el enfoque con el que trabajamos es mucho más rápido que la psicología clásica, el psicoanálisis antiguo. Son metodologías muy rápidas, con ejercicios bastante profundos, sanadores y relativamente rápidos para poder descubrir. Y te podría poner un montón de ejemplos como tú estudiaste. Pues, por ejemplo, una persona que llega a la consulta con un cáncer de mama porque no puede proteger a sus hijos y hace un cáncer de mama, pues, por ejemplo, descubrimos que en su proyecto Sentido, pues la programaron para cuidar de sus hermanas menores, por ejemplo, y entonces ya tiene un programa de tú vas a cuidar a tus hermanos. Entonces, si tiene ese programa y luego algún hermano pequeño se pone enfermo o se muere, pues ya queda ahí una impronta muy importante. Luego, cuando esa mujer se hace mayor y tiene 40 años o 50, no puede proteger a su hijo o no puede proteger a su marido y entonces aparece el cáncer. De manera que, digamos, desactivando el conflicto actual y desactivando el conflicto de la infancia, pues le quitamos todo el estrés acumulado a la mente inconsciente, de manera que la enfermedad baja su intensidad o incluso desaparece. Y podríamos poner un montón de ejemplos. Hay el clásico ejemplo del proyecto Sentido de niña bastón. Tú vas a ser la que cuide de los papás y entonces nunca acaba de tener un matrimonio, por ejemplo, fuerte o no se compromete porque tiene que estar disponible inconscientemente para los papás. O tú vas a ser la niña pegamento, tú vas a ser concebida para que papá no nos abandone, esos embarazos que se tienen para intentar que el matrimonio no se rompa. O tú vas a ser la niña sustituta, se muere un varón o una hembra antes que tú y entonces tú naces al cabo de un año y vienes a sustituir a ese muerto que ha sido muy doloroso. El caso de Salvador Dalí, por ejemplo, que de niño se metía en ataúdes de cartón, se fabricaba ataúdes, él no sabía por qué, y un día descubrió que tenía un hermano muerto llamado Salvador, igual que él, Salvador Dalí. De hecho, Uf, su hermano muerto se llamaba Salvador Galo Dalí, con lo cual, fíjate, hasta el punto que influye el proyecto Sentido, que él cuando se hizo mayor se llamaba Salvador Dalí como su hermano muerto, pero su esposa y musa se llamaba Gala, ala. como su hermano muerto que era Salvador Galo. O sea, imaginaros hasta qué punto influye el proyecto Sentido, es increíble. Yo lo veo todos los días en la consulta, cómo las personas están influidas en su proyecto Sentido para su profesión de enfermero o para beber alcohol y mantenerse en una adicción o para tener unas determinadas enfermedades o para tener conflictos con el dinero o al contrario, tener facilidad para ganar dinero, tener facilidad para tener pareja, pues todo está programado en los primeros años de vida, así como todo está también en el momento del parto, en las 5 matrices perinatales y también todo está en el momento de la concepción. Os recuerdo que las civilizaciones antiguas, arcaicas, preindustriales, levantaban un horóscopo
en el momento del parto, que era cómo estaban las estrellas y los planetas en ese momento, y ahí deducían que estaba toda la personalidad y no estaban muy alejados de la ciencia. De hecho, la ciencia ha descubierto el holograma y los fractales, descubriendo que en la pequeña parte está el todo y el todo contiene las pequeñas partes, de manera que la idea de holograma, holográfica realidad, holoarquía, todo eso va ganando terreno en la física actual y en la psicología actual. Esto que comentas, que hacían las civilizaciones antiguas, yo trabajo mucho, me gusta mucho lo maya, sabes que trabajo con el Tolkien, Sincronario de las 13 lunas, y es cierto, la gente lo puede ver muy esotérico, pero para mí es pura matemática, porque son todo números y al final te cuadra con astrología, te cuadra con diseño humano, te cuadra, todo cuadra el modo de conducta de una persona. Te define, o sea, en el momento exacto que tú has nacido, te define cómo tú vas a ver y decodificar la realidad, y es súper interesante, también es otro mundo que podemos, si quieres, hablar. Sí, Eh, es bueno decir a las personas que vean el vídeo e invitarle a que investiguen su proyecto sentido, porque a veces no entendemos lo que nos está pasando, y lo bueno de tener y conocer esta herramienta es que te liberas de muchas cosas y muchas cargas que no te corresponden. Yo siempre, en los masajes, muchas veces me salen cosas extrañas y le digo a la persona, mira, investiga tu parto, o mira, investiga esto, pero porque yo he visto cómo ha sido ese parto, entonces veo cosas extrañas y les digo, mira, ve por el proyecto sentido, porque todo el mundo, considero, aparte de otras cosas, debería de conocer eso. Evitaríamos muchos, muchos, muchos problemas que tenemos en la edad adulta, muchísimo. Y el hecho sí, de poner conciencia cuando vamos a tener un hijo, a ver, si viene de una violación o factores externos, vale, pero de no tener un hijo como quien tiene un mueble, no tener un hijo como tú dices, ser un poquito más consciente y responsable. El mundo andaría mucho mejor si todo fuera hecho desde el amor. O sea, vamos a crear un hijo, o sea, vamos a crear una vida. Todo cambiaría con esa pequeña acción. sí, desde luego la mentalidad del padre y de la madre influyen en el bebé totalmente. La psicología cientificista, no diré científica, porque es una aberrante ciencia actual materialista la que hay ahora, que no es ciencia, es cientificismo, o sea, basada en dogmas materialistas y utilitaristas, pues ha olvidado eso, no lo quiere saber, pero ¿por qué? Porque hay una responsabilidad muy profunda ahí, hay una autoindagación que hacer, la mente inconsciente juega un papel muy importante y la ciencia, digamos, materialista no quiere saber nada de eso porque encontraría las causas de muchas cosas incómodas y de alguna manera se caería el paradigma materialista y consumista actual que lo que pretende es vender fármacos y vender enfermedades crónicas que no se cubren nunca jamás. Pero la medicina como ciencia profunda y la ciencia verdadera siempre busca las causas independientemente de las creencias y de los dogmas y siempre que busque las causas encontrará cosas en el mundo invisible, lo mismo que las causas de los árboles las encontramos bajo tierra, en las raíces o en las semillas y no en la superficie, no en lo que se ve. Entonces las causas profundas de un ser humano, además de creer en la mente o en el espíritu o en vidas pasadas o en las estrellas, también en la propia mente inconsciente hay muchas causas sembradas y está estudiadísimo que el parto, por ejemplo, influye muchísimo en la persona adulta. Yo lo veo todos los días en la consulta, personas que no acaban de hacer las cosas porque han sido paridas a través de la cesárea, no han hecho, por así decir, su trabajo de salida de la cueva y entonces necesitan ayuda para salir siempre de las castañas del fuego, le tienen que ayudar desde fuera, o personas que han tenido un parto muy largo, muy doloroso, tienen un conflicto de tiempo, donde el tiempo se alarga y nunca acaban de nacer, entonces hay conflicto con el cronómetro, con la puntualidad, con llegar pronto, con llegar tarde. En fin, la casuística es enorme, ¿no? No podríamos entrar ahora en miles y miles y miles de consecuencias. Lo que habría que ver es buscar las causas, cómo son los partos hoy en día, cómo eran en las sociedades tradicionales, y sin rechazar la ciencia, ni el método científico, ni los avances actuales, pero sí sumarles toda la parte humanista y todo el amor y la dedicación que se ha perdido por el camino. Es decir, nos hemos pasado de una sociedad antigua preindustrial
digamos, llena de supersticiones a una sociedad industrial llena de productividad. Es decir, se tienen hijos como que se tienen latas de refresco o se tienen hijos como si fueran coches en una fábrica. Y un poco lo que nos invita a la naturopatía y la ciencia de la medicina holística es unir el desarrollo científico más avanzado, pero también con el humanismo más clásico y con la sabiduría sapiencial de las grandes tradiciones del mundo. Digamos, coger lo mejor del pasado, del presente y del futuro para lograr una humanidad mucho más saludable, más completa, una humanidad mucho más sana. Y como dice Laura Goodman, si los partos y las infancias se cuidaran con todo el esmero del mundo, el mundo no tendría tantas guerras, tendría muchísima más paz y tendría hombres y mujeres maduros en lugar de tener hombres y mujeres que buscan afuera el poder y la violencia y buscan hacia afuera lo que no han tenido en esa infancia, el amor que no han tenido en la infancia. Héctor, actualmente te encontramos en Zaragoza, pero tú también haces sesiones online, tu escuela trabaja online. ¿Puedes contarnos un poquito sobre esto? Sí, claro, las sesiones se pueden hacer online por video WhatsApp, por Zoom y también presenciales en Zaragoza. Son sesiones de 50 minutos y se hace una al mes. Yo suelo hacer una sesión al mes, la persona se lo puede pagar perfectamente y entre una sesión y la otra pongo tareas, ejercicios como cartas de duelo y cartas de perdón, también ver algunos vídeos o leer algunos artículos, de manera que la persona va haciendo su proceso terapéutico, también se ocupa ella misma de sí misma durante el mes, de forma que no se queda colgada dependiente del terapeuta, sino que va haciendo su propio camino y yo como terapeuta la acompaño a la persona, pero no la cargo, no la llevo, la voy acompañando. Y la persona a la vez que hace su proceso terapéutico, también va haciendo, entre comillas, una especie de curso de inteligencia emocional, de conciencia de sí, de atención sobre su propia mente, creencias, conductas, respuestas. Y al final, digamos, si hace un proceso un poco largo, que podrían ser 9 meses, un año, que total son 10, 12 sesiones, pues lo que podría hacer es, o sea, se podría equiparar lo que hace a un máster, hace un máster en desarrollo transpersonal. Y lo más bonito es que la persona coge herramientas para empoderarse y afrontar su vida y no depender, lo que siempre por lo menos buscamos los terapeutas que yo conozco, no depende de un terapeuta. Tú le das la herramienta, esto es lo que hay. ¿Quieres trabajar? Vamos, no quieres trabajar. Si uno no trabaja no va a conseguir nada. Nosotros no somos magos. Exactamente, exactamente es así, te lo iba a decir. Que la persona, ¿cuál es el requisito? Porque supongo que me ibas a preguntar, bueno, ¿y a quién se lo recomiendas o a quién va dirigido? ¿Cuál es el requisito? Pues el requisito es querer sanarse de verdad, querer sanarse y conocerse de verdad. Ese es el único requisito. Puedes tener 60 años o 40 o 20 y pocos. Sí que se recomienda ser mayor de edad. Yo no trabajo con menores de edad porque cualquier conflicto a esa edad no es del joven, es de los padres. Así que vengan los padres. Pero sí es recomendable para cualquier persona que quiera sanar una enfermedad física, una enfermedad crónica o una enfermedad emocional, por así decir, un malestar interior, existencial. Y bueno, es un acompañamiento para, para todo tipo de personas que, ya os digo, que quiera conocerse a sí misma y que se atreva, por así decir, a enfrentarse a sus propios dragones interiores, porque el proceso tiene una fase, por así decir, en negro, como la alquimia, una fase negra de descenso a los propios infiernos, una fase blanca, que es una fase de elevación, de purificación, de decantación, de soltar y cosechar, y una fase en rojo o una fase de encarnación o digamos de vivir en la vida cotidiana los aprendizajes aprendidos en la terapia, es decir, aplicarlo en la vida cotidiana. Así que obtenemos una sanación física, una sanación emocional, pero también un conocimiento de nosotros mismos mucho más profundo de lo que nos quiere hacer creer la televisión o los políticos, porque somos mucho más que un DNI, mucho más que un trozo de carne y mucho más que un número productivo de la industria, por así decir, consumista.
sino que somos un espíritu, somos un alma, somos un cuerpo y es bueno que empecemos a buscar métodos, técnicas, escuelas, enseñanzas que nos lleven a conectarnos con nuestro verdadero ser, con nuestra esencia profunda. Esto que comentas me recuerda a la historia del árbol Yggdrasil. ¿Tú la conoces? Ujú, Solo aquellos árboles que sean capaces de tocar el propio infierno con sus raíces pueden tocar con sus ramas el cielo. Y ujú. me recuerda a mi proyecto Sentido que trabajé con vosotros y cuando la gente me pregunta, ¿y qué hiciste? Meterme dentro de esa capa de cebolla, quitar todas las capas y estar yo ahí, lo que soy, todo mi ser. Y la verdad es que hay que estar fuerte, hay que estar preparado y se agradece que haya profesionales como tú acompañando en ese proceso, pero la responsabilidad es de cada uno. Yo hablo desde mi vivencia, pero cada persona que vaya a consulta contigo, con cualquier persona, tiene que responsabilizarse de decir, aquí voy. Habrá momentos más fáciles, otros un poco más duros, pero una vez que entra la capa de cebolla, hay que prepararse para lo que sea. Es un buen ejemplo, el ejemplo del árbol Yggdrasil, que es un símbolo universal, está también en otras culturas, del eje del mundo, el eje del mundo como axis mundi que conecta lo espiritual, lo humano y lo infernal o lo inferior. Y precisamente la terapia transpersonal tiene ese enfoque de bajar hacia abajo a las raíces, sanarlas, purificarlas, volver, digamos, al cielo, donde están los frutos maduros, están las recompensas, están las joyas, las flores que se abren, las manzanas de oro, que representa pues cuando vas sanando y encuentras el perdón verdadero, encuentras la compasión, encuentras la capacidad Paz. de comprender a otros seres humanos, encuentras capacidades profundas de intuición, de amarte a ti mismo, de tener paciencia con otros. Entonces va recogiendo esos frutos de oro de las manzanas del árbol y finalmente, digamos, volverías al mundo ordinario, al mundo cotidiano, porque no se trata de viajar al Tíbet o a China, sino volver a tu mundo ordinario con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, pero ya habiendo descendido al infierno y habiendo subido al cielo y poniendo esos dones que has logrado al servicio tuyo y de los tuyos de una manera tranquila, serena, sin dogmatizar y sin necesidad de convencer, sino a través de tu ejemplo de vida y de tu serenidad, pues puedes dar esos dones a todos aquellos que te pregunten cómo has logrado tú, por ejemplo, vencer la depresión o sanar un cáncer terminal o cómo has logrado tú vencer a la muerte y volver. Entonces, eh, bueno, pues benditos esos hombres y mujeres que se atreven a hacer una terapia profunda, una psicoterapia profunda y que luego de alguna forma se ponen al servicio de la vida y al servicio de la humanidad. Sí, Oh, siempre, yo también lo veo así, a través del ejemplo, de cómo vives. Además, una vez que tú has hecho un proceso, es que se ve, se irradia. Y no quiere decir que haya días buenos, días malos, esto no tiene nada que ver. Cuando tú has hecho un proceso de sanación y de conocimiento de ti mismo, eso se expande y se ve en tu entorno. Te dicen, ¿qué has hecho? ¿Qué has cambiado? Pues simplemente me he metido ahí dentro y he salido más fuerte. sí, es como el viaje del héroe. En el mito del héroe ocurren las pruebas también, las pruebas iniciáticas, el vencer al dragón, el enfrentarse al arquetipo del dios, de la diosa, el arquetipo de la joven eterna, del joven eterno, todos arquetipos que tienen, digamos, una parte luminosa, positiva, y una parte oscura, por así decir, o digamos que en desequilibrio, esa fuerza se torna muy peligrosa y muy patogénica, pero el enfrentarse a esos grandes arquetipos y volver a la vida ordinaria, pues es un gran viaje. Los terapeutas transpersonales no quiere decir que seamos grandes, digamos, magos, sino que de alguna manera pues hemos hecho esos pequeños viajes o grandes. Y también es verdad que solo podemos acompañar a otra persona tan lejos cuanto nosotros hayamos llegado. Es decir, si nosotros hemos podido bajar muy abajo al infierno colectivo y al cielo colectivo de la humanidad, pues podemos llevar más lejos a nuestros acompañados, así como Virgilio, pues acompaña a Dante al infierno, luego al purgatorio y luego al paraíso. Y los terapeutas, pues no solo transpersonales, sino de todas las disciplinas, deberíamos hacer unos viajes
interiores profundos de purificación, de sanación, para luego ponernos al servicio de nuestros clientes o pacientes de la mejor manera posible y teniendo el alma lo más grande y ensanchada posible. No tenemos que olvidar que no solo buscamos la luz y la luminosidad, nosotros también somos oscuridad y el reconocer esas partes de sombra, porque mucha gente las evita y es importante reconocerla, amarla y tenerla ahí. Yo luego hay personas que me dicen, Natalia, es que tú tienes mucha luz, eres muy buena. Y digo, sí, todo lo que tengo de buena lo tengo de malo y tiene que estar en un equilibrio. Yo decido hacia dónde poner la balanza. Entonces tenemos que amar nuestras partes luminosas y nuestras partes sombrías, porque somos todo eso, todo, más otros Sí, factores. así es, esa es una de las claves de la terapia. Es muy antiguo esto, pero la gente tiende a evitar, como tú dices, las emociones o los sentimientos, digamos, incómodos, como podría ser el miedo, la rabia, la ira profunda, el odio, el asco, la soledad, la locura, y la persona normal tiende a evitar todo lo que le ponga en contacto con esas emociones o sentimientos, digamos, puros, primarios o dolorosos, por otro lado es normal que la persona tienda a evitar eso, pero precisamente la evitación constante de cualquiera de esas emociones nos produce una enfermedad. Por ejemplo, esta mañana con una mujer estábamos trabajando un diálogo de voces y entonces hemos hecho un diálogo interior donde ella ha podido dialogar con la ansiedad y con el miedo, siendo una persona que tiene ansiedad crónica desde hace varios años y por primera vez ha dejado que su ansiedad hable, verbalice lo que ella como ansiedad quiere de la paciente, lo que ella necesita, por qué se manifiesta en su vida y por qué cuando no le hace caso la ansiedad se irrita todavía más y se manifiesta con síntomas todavía más graves. De manera que en una terapia transpersonal dejamos hablar a todas las voces, a todos los yoes interiores, dejamos hablar a todas las emociones y sentimientos para que puedan ser integrados por la conciencia, si bien se hace poco a poco y paulatinamente, para que esos elementos integrados en la conciencia de manera paulatina puedan ensanchar la base de la conciencia sin desbordarla, para que la conciencia sea cada vez más ancha y no se hunda con las olas psíquicas o con las olas emocionales. Es decir, sería como un barco que tiene una quilla o una balsa mucho más ancha, y si una persona tiene una conciencia amplia y está centrada, es decir, no es una persona excéntrica, pues entonces las olas de la vida no hunden nunca psicológicamente a esa balsa. Pero cuando tenemos una conciencia muy pequeña, porque hay muchos elementos que están en el inconsciente, están en el mar, cuando vienen las olas de la vida, esa persona se hunde y siente que la vida y las circunstancias la descentran y la hunden. Entonces queda hundida bajo las olas psíquicas, las olas de la propia existencia. Entonces la terapia transpersonal nos ayuda a ensanchar la base para que los contenidos inconscientes puedan estar ahí sin que perturben y que puedan ser integrados y asimilados. Es más, convertidos en potencialidades y en virtudes. Por ejemplo, la ansiedad transmutada en ella se convirtió en atención. Es decir, la ansiedad aceptada, digerida y perdonada, la ansiedad que le trastocaba y le impedía vivir felizmente, la ha podido transmutar en atención. De manera que ahora ya no tiene una ansiedad desastrosa, sino una ansiedad atenta, que le permite estar atenta y vigilante ante los abusos de su madre o de su padre o de las demás personas, y de alguna forma integrando los elementos sombríos, la conciencia se va haciendo más grande y más tolerante. Es fascinante, podríamos estar hablando horas y horas. Lo que te voy a invitar más adelante a hacer un directo sobre algún tema concreto de los que trabajes para que así la gente o las personas que vean después el vídeo se animen a participar, porque los directos son dinámicos y sabes tú que a las personas les gusta preguntar. Sí, ¿Sí? perfecto, me parece muy bien. Además, he publicado 3 libros: Te perdono, me perdono, los efectos del perdón en la salud física y emocional; el de Buda, Jesús, Platón, que es la estrategia universal, filosófica o mística para el despertar de la conciencia, sería la parte filosófica; y ahora acabo de publicar un libro sobre el viaje del héroe y el desarrollo transpersonal a través del mito, que yo sé que a ti los mitos también te gustan. Pues resulta que los mitos, tratados
de manera psicoterapéutica, los mitos ofrecen posibilidades y ofrecen un camino de sanación. Es decir, si tomamos el mito como un viaje de curación, resulta que la estructura mitológica reproduce la estructura terapéutica de un proceso terapéutico. Ese libro lo acabo de publicar ahora en el mes de junio en Barcelona, en la editorial La Parábola, y si quieres hacemos un directo para hablar un poco de todo ese proceso terapéutico, de esos 9 meses de los cuales te he hablado, que tienen una estructura simbólica siguiendo el mito del héroe. Me parece súper interesante. Tomaré nota y ponemos fecha. Héctor, una pregunta. ¿Cómo llegó a ti la cooperativa Unión de Terapeutas? Pues mira, me habló de la cooperativa el gran doctor Marcos del Instituto Superior de Naturopatía. Entonces Marcos Vélez me habló de Marcos la Vélez. cooperativa, porque yo estudié naturopatía con ellos y Marcos siempre está tratando de ayudar a los terapeutas a nivel legal, a nivel formativo, a nivel, digamos, jurídico. Y entonces él me habló de la existencia de la cooperativa y por eso me puse en contacto. Y bueno, desde entonces la cooperativa me ha ayudado muchísimo en un montón de gestiones y en un montón de trámites que sin ellos, pues el terapeuta se encuentra bastante perdido. Qué casualidad. A mí también fue Marco el que me metió en la cooperativa. O sea, me presentó a Francisco y a partir de ahí hasta hoy. Y dándole las gracias a Marcos, como siempre, porque él te ayuda en todas las facetas y en la parte personal. Siempre está disponible para lo que sea. Es una persona, la verdad, que le tengo que agradecer muchas cosas. Así es, un abrazo para él desde aquí. Sí. Y para Francisco también, el presidente de la cooperativa, que está haciendo un trabajo maravilloso. Ahora, como estamos creando las sedes de cada comunidad o las personas que estamos dispuestas a colaborar con él, está delegando un poquito, porque sí que es cierto que al principio el proyecto estaba muy ahí, muy ahí. Él siempre está ahí, pendiente de todo, pero es bueno delegar. Y si te llega alguien de tu zona, le pasa el contacto a la persona de la zona y para él también se hace mucho más liviano el trabajo. Y al final se trata de eso, de crear una tela de araña donde estemos todos acompañándonos, como tú bien dices, en tu labor. La labor de la cooperativa es acompañar a las personas que van llegando en lo que nosotros hemos pasado, las trabas, lo que nos ha costado, todo eso que te allana el terreno, la cooperativa, bastante. Ujú. Sí, así es. También la desarrollaremos aquí en Aragón a través de algún compañero que le interesa y que se vaya extendiendo y que las personas que se dedican a las terapias sepan que existe esa cooperativa que puede ayudarte a todas las gestiones y a todos los temas jurídicos y profesionales. Y que es de terapeuta y todos los que estamos ahí dentro navegamos en el mismo barco. Al Ujú. final eso se nota mucho, la calidad humana, que todos estamos en un proyecto que queremos lo mismo y queremos avanzar en ese camino de construir y co-construir un mundo más humano y más cooperativo y colaborativo. Así es. Muchas gracias, Natalia. Pues un Gracias placer a ti por conversar la contigo. entrevista, como siempre, y encantada de reencontrarme contigo y queda